Muchas gracias a Brenda Morales. Le damos la bienvenida a Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? ¡Qué milagro! Jaime, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Auditorio. Un ratito, bueno, ya tenemos no tanto tiempo como antes, pero más o menos. Acá estamos con mucho Siempre gusto. Contacto telefónico. Ya nos había castigado, pero hoy sí está con nosotros. Fer, ¿qué ves? Qué intensidad de mes, ¿no? Muchísimo, digo, prácticamente ni pareciera que todavía no se cumple el primer mes de las elecciones. Mañana, Sí, en 3 días, 4 días estaríamos cumpliendo el primer mes de las elecciones, y la realidad es que esto ha sido extremadamente ágil, muy rápido. Nos ha cambiado completamente la dinámica que se acostumbraba después de una elección presidencial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Recordemos, anteriormente, en anteriores procesos electorales, una vez que ganaba quien correspondiera, prácticamente el candidato ganador desaparecía un rato, daba el espacio para el todavía presidente en funciones, pues terminara su ejercicio, acercándose ya una vez que se confirmaba, se calificaba como tal la elección por parte del tribunal, que esto regularmente sucede los últimos días de agosto, primeros de septiembre, empezaban a darse algunos indicios ya con la figura propiamente oficial de la transición, y quizás hacia octubre, una cosa de estas, empezamos a tener algunos indicios de quiénes iban a formar parte del equipo del candidato ganador. Hoy las condiciones son completamente diferentes. La realidad es que la dinámica que ha tenido Andrés Manuel López Obrador como presidente, como candidato ganador de la elección y pues virtual presidente electo, ha sido muy distinta. Prácticamente no ha parado, incluso después de la propia elección. Un día y otro también se están dando anuncios respecto de quiénes van marcando a ocupar agenda. las diferentes secretarías, y desde luego, sobre todo eso, marcando agenda. Y eso me parece muy importante, porque la realidad es que, más allá de que pudiera pensarse desde la figura política que es importante darle el espacio al todavía presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador no puede perder espacio con esta fortaleza electoral que le permite llegar a la presidencia de la República con las condiciones en las que va a llegar. Es decir, un respaldo ciudadano inobjetable, una mayoría aplastante en cuanto a lo que es la proporción de la votación emitida, y esto no puede darse el lujo de dejarlo descansar los próximos 5 meses de aquí a que tome posesión de la presidencia de la República. Me parece que está actuando muy inteligentemente en función de marcar los temas que son relevantes para el próximo gobierno, por supuesto, no dejar, como se estilaba, insisto, al último momento. Recordemos, es que de pronto esto es tan rápido que se nos olvida muy fácil, pero los últimos presidentes de la República, el día en que anunciaban su gabinete era un día antes de la toma de posesión. Hasta el 30 de noviembre se sabía quiénes iban a ocupar las diferentes carteras del gobierno federal. Hoy lo estamos conociendo prácticamente 5 meses y medio antes. Esto, por supuesto, que es relevante. ¿Por qué? Porque permite de alguna manera que los responsables de las distintas secretarías, que aunque en el otro modelo, por supuesto, tuvieran indicios, lo supieran, tuvieran algunos elementos previos de que ellos iban a ser los responsables del despacho, lo cierto es que una vez que esto está ya oficializado y formalizado ante toda la opinión pública, permite también que los acercamientos con las diferentes dependencias, los ejercicios de transición inclusive, sean mucho más eficientes, sean mucho más efectivos, que el personal, el secretario saliente de las diferentes dependencias, pues sepa perfectamente quién es su interlocutor, y ya no estén en esta especie, en este formato político de, suponer quién viene, y a lo mejor sí, es que él es el responsable del equipo, pero a lo mejor no es el que se queda. Muchas de estas circunstancias que me parece, en este caso, Andrés Manuel López Obrador está atendiendo de una manera muy consistente. Ya vendrá después el análisis, no después, pero ya vendrá posteriormente el análisis respecto de qué tanta eficiencia en el modelo, una vez que tome posesión, esto se demuestra propiamente en las propias secretarías. Hoy, por supuesto, se empiezan ya las controversias respecto a algunos nombramientos, es natural también. Esta es parte, también me parece, de un proceso que va a ganar el próximo presidente de la República, porque en todo caso los cuestionamientos que se hagan a ciertas figuras que han sido nombradas como responsables de las distintas carteras, pues tendrán estos meses para el golpeteo, tendrán estos meses para el... ¿Pero qué tan necesario eso es? No es que sea necesario, no, es inevitable. Es inevitable en términos de que si lo hubiera hecho de cualquier manera el 1 de diciembre se iba a dar. O sea, no iba... Pensemos que finalmente como presidente de la República tiene todo el derecho, tiene toda, no solamente por parte de la ley como tal, desde luego, sino pues esa es parte de las funciones para que tu equipo camine, pues es elegir a tu propio equipo. Y si él está considerando que ese es el equipo que le va a funcionar, la gran ventaja de esto es que tiene, al final, pues será absolutamente responsable de los aciertos y los errores que esté cometiendo él al momento de definir al equipo y el propio equipo como tal. Pero lo que voy es que esta decisión no iba a cambiar porque se le cuestione. Y en consecuencia es mucho mejor que se cuestione en este momento
4 meses antes de que tomen posesión, 5 meses antes, a que se les cuestione a partir de que tomen posesión, porque de esta manera el desgaste es en este momento que todavía ni siquiera están en funciones. A partir del 1 de diciembre tendrán ya un margen de maniobra, me parece mucho más amplio, porque ¿qué más van a decir la opinión pública en general que no esté de acuerdo con estos nombramientos respecto a lo que se está haciendo? A mí me parece que, insisto, se está jugando muy bien el timing de lo que fue el proceso electoral, la manera en la que está manejando un poco esta ventaja democrática, el bono democrático que se le denomina a partir de la mayoría tan abrumadora que tuvo en la elección y que le dejará sin duda alguna buenos dividendos, ya lo que es propiamente, insisto, de aquí a la propia toma de posesión. ¿Qué es lo que vemos que está sucediendo? Ya se integraron equipos de transición del propio ganador de la contienda al equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. Ya, por supuesto, están distintos vínculos, tanto con el caso, lo que vimos con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, situaciones que hablan de este trabajo que se empieza a hacer, de este hilado fino que se está llevando a cabo muy temprano, desde luego, insisto, no acostumbrado a nuestro sistema político tradicional, pero que de alguna manera, si bien es raro, no lo conocemos, es diferente, no significa que esté mal y no significa sobre todo que no le dé ese margen de maniobra política tan necesario que va a requerir el próximo presidente de la República. Insisto, quizá una de las grandes ventajas que tenga todo este proceso como se está llevando y la abrumadora mayoría que tuvo es que precisamente el 100% de la responsabilidad del éxito o del fracaso que pueda llegar a tener, pues es completamente... Las primeras acciones las comenzaremos a ver, Fernando, a partir del 1 de septiembre, cuando se ponga ya, se instale el Congreso, y entre esas prioridades lo hemos visto esta semana, llama mucho la atención esta iniciativa de crear la Secretaría de Seguridad Pública, nuevamente sacarla de la Secretaría de Gobernación, que fue lo que se hizo en el actual gobierno, no se había hecho antes, se hizo en el actual gobierno, ya vimos los resultados. Va a ser de las primeras iniciativas preferentes que va a trabajar Morena, y esta misma semana, estos últimos días, de hecho, escuchamos a Jade Kolpolemsky, la presidenta de Morena, que otra de sus grandes propuestas y de sus grandes banderas, reducir el financiamiento a partidos políticos. Por supuesto, 2 iniciativas importantísimas. Y la tienen, porque tienen la mayoría del Congreso. Mira, ese es también, por eso insisto, es parte de este proceso distinto. Desde 1988, en el 91, prácticamente no se tenía una presidencia de la República que tuviera tan importante presencia mayoritaria en las cámaras. A partir de ese momento, incluso todos los presidentes de la República tuvieron que estar negociando constantemente con las oposiciones legislativas para sacar adelante algunos proyectos. Algunas ocasiones lo conseguían, en otras, por supuesto, no. En este caso, parte de la gran ventaja, insisto, del modelo que está impulsando Andrés Manuel López Obrador es que podrá llevar a cabo prácticamente cualquier iniciativa, cualquier reforma que se plantee, porque cuenta con la mayoría absoluta en lo que es tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y en ese sentido, este tipo de iniciativas importantísimas, que son 2 de los grandes temas que tiene la ciudadanía. Por supuesto, la parte de la seguridad, que en el análisis seguramente ya a fondo que está llevando a cabo el candidato ganador, pues desde luego la incorporación de las funciones de seguridad a la Secretaría de Gobernación no fue una buena idea, y en consecuencia el planteamiento de nuevamente sacar a la Secretaría con funciones particulares y específicas, evaluará el resultado que esta pueda darle. Y quizá la otra parte también, esta queja permanente de la ciudadanía respecto de la enorme cantidad de recursos que se le entregan constantemente a los partidos políticos, y recursos que la más de las veces no se entiende para qué o cuál es la utilidad que realmente tienen. Entonces, por supuesto que una iniciativa en ese sentido de reducir de manera tan importante el financiamiento público a los partidos políticos, se está planteando a la mitad por lo menos, es valiosísima, y desde luego aquí insisto, la diferencia es que en otras ocasiones hubiera sido quizá un buen deseo que hubiera requerido la negociación y todo el trabajo de discusión parlamentaria y por supuesto los acuerdos entre los partidos, pero ahora ni siquiera lo necesitan. Si lo definen, pues, simple y sencillamente habrá que llevarlo a cabo, lo votarán y se pasará. Jade Kolpolemsky, hoy en el Reforma hay una interesante entrevista donde dice que Morena va a ser humanista, progresista, nacionalista, plural, y buscará ser un contrapeso al gobierno de AMLO. Se antoja complicado, sinceramente, por lo menos no es lo que hemos visto hasta este momento en cuanto a cómo se manejan las cosas al interior del partido. Pero cuesta trabajo decir, porque parte del éxito que va a tener el presidente, pues, es lo que ocurre en las cámaras. Mira, y finalmente... Y que sus propuestas, pues,
transiten. Y la ciudadanía fue un poco a lo que le apostó, por eso lo insistimos. ¿Desde cuántos años atrás se había optado por parte de la ciudadanía en las votaciones, sí en elegir a un presidente, pero en darle este contrapeso político en las cámaras con partidos de oposición? Hoy la ciudadanía le dio completa margen de maniobra a Andrés Manuel López Obrador. Para que no haya pretextos, para que no digan, no, es que luego... Está excelente porque finalmente tendrá toda la oportunidad de que no haya forma de que le metan freno, de que no haya forma de que le metan el pie, de que no haya manera de que no busquen apoyar sus planteamientos solo con fines políticos, y que finalmente tenga toda la responsabilidad del éxito que esperamos que lo tenga en bien del país, o eventualmente los errores que pueden llegar a cometer. Pues Fernando Ávila, muchas gracias, qué bueno que viniste. Un gusto siempre saludarte, acá igual los amigos del auditorio, de tener esta enorme chance de poder vernos frente a frente. Frente a frente es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Muchas gracias, Fer. Estamos en contacto contigo y esperemos la próxima semana a ver qué es lo que nos deja esta semana que está concluyendo y la próxima que está iniciando en el ámbito político, que vaya que diario hay anuncios importantes y bueno, pues análisis también. Gracias, Fer. Un gusto, Jaime. Excelente sábado. Una pausa, ya volvemos, 9:25.